Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Quimera Broma. Me pueden buscar en mis diferentes redes sociales bajo ese seudónimo, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, aquí mismo en YouTube. También pueden leer mi blog y todos los links los voy a dejar puestos en la caja de descripción del video. Bueno, eh, reflexionando, esto es aparte de lo que yo quiero hablar en este video. Pero reflexionando sobre las cosas de la vida, enterándome de que hay un amigo mío que está pasando por un par de semanas un poco complicadas en donde tuvo de manera muy seguida dos pérdidas humanas bastante, bastante dolorosas. Me, da- eh, Me ha dado por reflexionar con respecto a lo corto que es la vida, a lo nada que es la existencia humana. Somos humo que como llega se va. No tenemos los minutos comprados y uno nunca sabe cuándo el Señor eh, te va a llamar a su presencia. Esta dolorosa experiencia humana, en la cual reflexionó el sabio Salomón en Eclesiastés cuando dice que bienaventurado es aquel que está en la casa de luto más que en la casa de la risa, de la alegría. Por supuesto, no que no pueda pasarlo bien, pero el asunto es que muchas veces la alegría, esta búsqueda de la autogratificación eh, del placer, eh, funciona como una especie de narcótico que nos hace olvidar muchas veces los propósitos, o sea, lo, lo trascendental de la vida. Y estar en la casa del luto, estar en la casa en donde nuestros seres queridos están siendo despedidos, muchas veces nos hace recordar que esta vida es un soplo. Llegamos y llegamos caminando hacia la tumba. La realidad es una realidad transversal a todos. Da lo mismo que quién seas, cuánto tengas, ni qué edad tengas. Puede ser un bebé en el vientre de su madre o el anciano con más años en el mundo y te va a tocar, si es que el Señor no llega antes, experimentar la partida, partir de este mundo hacia Dios. Que tu cuerpo vuelva al polvo del cual fue tomado y que tu espíritu vuelva al Dios que lo concedió. Teniendo esto en mente, uno debiese considerar sus pasos, uno debiese considerar qué está haciendo con su vida, qué valor le estoy dando a mi existencia, el valor que yo le doy a mi existencia, que busco darle dentro de todo, no perfectamente, por supuesto, porque solo el día que yo parta de acá y sea vestido eh, de gloria a la imagen de Jesucristo, mientras esté acá, estoy en este cuerpo de muerte. No lo voy a poder hacer perfectamente, pero el propósito del hombre en este mundo es hacer justicia, amar la misericordia y humillarse ante su Dios. Vayamos hasta la cruz, humillémonos ante nuestro Dios. Y no importa qué tan corta sea nuestra existencia en este mundo, va a ser una existencia con un propósito trascendental, que es el verdadero propósito por el cual fue creado el hombre, que es amar a su Dios y disfrutar de él para siempre. Así que mientras tengamos tiempo, vayamos hacia Cristo y Cristo va a darle sentido a nuestras vidas. Le mando un abrazo a este amigo que ha tenido 2 semanas muy duras, muy duras. Espero que Dios consuele su corazón y que en medio de esta tragedia pueda encontrarse con su Creador en Jesucristo. Eso como reflexión inicial. Pero el asunto de este video es otro. Hace un tiempo atrás me propuse tomar unos artículos que escribí hace
más de 15 años, que tratan sobre Efesios 2 del 8 al 10 y usan estos versículos como una plataforma para poder discutir diferentes doctrinas cristianas que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con la soberanía de Dios, que tienen que ver con el Evangelio, con qué son las obras, qué es la gracia. Son artículos cortos que desarman estos versículos de Pablo y profundizan un poco en la idea. Como los escribí hace más de 15 años, no ha pasado mucho tiempo y obviamente el desarrollo teológico que uno como individuo tiene va cambiando o va experimentando, profundizándose, va haciéndose más sofisticado, más claro durante el tiempo. Entonces me propuse leer estos artículos, revisarlos, corregirlos, rearticularlos si es necesario, eh, y presentarlos en un formato de librito. Em, con artículos cortos que no buscan ser tratados teológicos profundos, buscan ser sencillos para que los pueda leer cualquiera. Así que habrán puntos que obviamente pueden profundizarse más, habrá aristas que obviamente pueden defenderse de una manera más detallada, pero a grandes rasgos, por lo menos la esencia de las cosas está presente y, eh, y busca ser entendible para todos los niveles. Por lo menos esa es mi intención. No sé si lo voy a lograr. Espero que Dios me dé la capacidad para lograrlo, pero esa es mi intención. Así, ya terminé de revisar el primer capítulo, por decirlo así, de estos artículos. Son varios, como 7 8. Y lo revisé ya, lo corregí, rearticulé algunas cosas, profundicé en otras, agregué notas al pie que no estaban presentes en el artículo original que escribí hace más de 15 años y se los quiero leer para que, eh, para que vayan teniendo un preview de lo que va a ser este pequeño librito, este pequeño tratado teológico, ¿ya? Así que vamos a, vamos a lo que nos convoca. Bueno, ya llevo la introducción, llevo un prólogo, no tengo portada aún y obviamente no tengo el índice porque no lo he terminado, por supuesto. Pero algo es algo. Eh, en este primer artículo tiene como título ¿qué es la gracia? ¿Por qué razón? Porque Efesios 2, del 8 al 10 trata el asunto de la salvación por gracia. La gracia es un aspecto muy eh, que tiene mucho énfasis en el capítulo 2 por lo menos de los versículos del 1 al 10 eh, de Efesios. Entonces quise empezar en este primer capítulo hablando sobre el concepto de gracia. Se los voy a ir leyendo y vamos a ver cada punto y comentar allí donde sea necesario, ¿ok? Entonces, el título es ¿qué es la gracia? Leo. Debido a que el tema central de este pasaje, es decir, Efesios 2 del 8 al 10, es la gracia de Dios para con el hombre pecador, y debido a que el apóstol comienza hablando de la gracia en la salvación, entonces lo más coherente es que definamos este término tan importante para nosotros a fin de entender plenamente el pasaje y, de paso, corregir cualquier error con respecto a este concepto. No me voy a cansar de decir esto. Siempre es bueno definir los términos que estamos tratando, porque así nuestro interlocutor sabe de qué estamos hablando y podemos limitar el tema que queremos tratar. Esto es tan importante en las cosas que escribimos, especialmente también cuando intercambiamos opiniones con otras personas. Definir términos es de vital importancia. Saber de qué estamos hablando es importante para una comunicación eficaz y efectiva. ¿Ok? Sigo leyendo. La expresión griega que es traducida en Efesios 2.8 por gracia es, no sé cómo se pronuncia, hap kariti, cuya raíz proviene de la palabra caris,
que no solamente es traducida al español como gracia, sino también como favor y generosidad. La RAE define gracia como don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. En las escrituras, la palabra gracia la palabra gracia, perdón, según el contexto en que se encuentre, puede significar tanto el atractivo que proviene de la belleza ética o física, así como también la disposición favorable de alguien sobre otra persona. Acá hay una nota, hay varias notas, pero la nota 4 es importante. Acá cito un par de artículos en donde se puede profundizar con respecto a los conceptos. Y la nota 4 es una cita del libro de Hermann Hoxima, Reformed Dogmatics, volumen 1, página 156, que nos dice lo siguiente. Objetivamente, entonces, la palabra gracia denota belleza y encanto. Subjetivamente, denota una disposición afable o una actitud favorable hacia alguien. Esta es la conclusión a la que él llega luego de tratar muchos versículos en su contexto, en donde la palabra gracia o la idea de gracia están presentes, ¿ok? Entonces, en un análisis gramatical del término gracia, eh, Hermann Hoxima llega a esta conclusión, ya que según los contextos en los que se encuentra, gracia puede tener un significado objetivo que tiene que ver con la belleza y el encanto, es decir, aquello que está en la cosa, la belleza y el encanto. Él enfatiza mucho que principalmente se refiere a la belleza de lo ético, de lo éticamente hermoso. La belleza y el atractivo de lo éticamente hermoso y el encanto físico también, o sea, la belleza y el encanto físico, que tiene una atracción por lo bello, por lo simétrico, por lo estéticamente agradable que es a la vista. Entonces, éticamente, lo bueno, lo justo, lo santo es bello en sí mismo. Y a eso se le llama gracia en términos objetivos. Pero subjetivamente es la disposición de una afable o la actitud favorable de una persona hacia otra. ¿Ya? Eso en términos subjetivos. Sigo leyendo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, por cuanto su disposición favorable se dirige al elegido en la eternidad en Cristo, que en el tiempo está muerto en delitos y pecados, el elemento de misericordia entra en juego, porque este elegido carece de la belleza ética que le podría ser atractivo en sí mismo. Por el contrario, por cuanto está corrupto de maldad y es culpable ante la ley, entonces es en sí mismo repugnante en términos éticos ante Dios. Efesios 2 del 1 al 3. Así empieza el pasaje, de hecho, porque el contraste que Pablo busca hacer es entre la gracia de Dios que se manifiesta en misericordia hacia un pecador que está muerto en delitos y pecados, que está corrupto, que es un rebelde, que en términos éticos es repugnante ante Dios. Pero ante este contraste que en sí mismo el pecador es, en términos de muerte espiritual, tenemos la gracia de Dios que, apartando eso, se muestra hacia ese pecador repugnante en misericordia, con el deseo de bendecirlo y sacarlo de ese hoyo en el que se encuentra. Y a esto nosotros le llamamos gracia. ¿Ok? Sigo leyendo. Y por lo tanto, solo un movimiento voluntario e incondicional de Dios basado en su amor que elimine ese obstáculo de en medio es la única esperanza del pecador. ¿Por qué razón? Porque si el pecador es repugnante en sí mismo, éticamente hablando, no estéticamente hablando, me refiero a la estética física, sino que éticamente hablando, a la estética espiritual, entonces el pecador no tiene nada en sí mismo que mueva a Dios, que sea atractivo para Dios. La belleza de la bondad, la belleza de la justicia no está presente en el pecador que está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, el pecador en sí mismo no tiene nada agradable que pueda mover a Dios a buscarle, ¿ok? A deleitarse en este pecador. Y por lo tanto, para que ocurra esto, para que ocurra esta conexión, es Dios el que tiene que tomar la iniciativa por gracia, es decir, es Dios quien incondicionalmente tiene que tener una disposición favorable hacia este pecador repugnante y en su misericordia buscar liberarlo de ese hoyo de corrupción ética en el que se encuentra. ¿Ok?
Tiene que ser así. Nada en el pecador puede recomendarlo ante Dios. Sigo leyendo. Entonces, trasladando lo anterior a nuestro pasaje, podemos concluir que, y acá paso a definir la gracia de Dios dentro de la soteriología, la gracia de Dios es la libre e incondicional disposición de la voluntad soberana de Dios, fundamentada en su soberano y libre amor, de otorgar en misericordia su favor al pecador elegido en Cristo, sin tomar en cuenta su condición de culpa y corrupción que le hacen éticamente repugnante y justamente condenable. ¿Ok? Entonces la gracia se contrasta con el estado corrupto del pecador. Y eso es lo que hace Pablo, de hecho, en todo el pasaje de, por lo menos de Efesios 2 del 1 al 10. Sigo leyendo. Un pasaje que ejemplifica esto es Romanos 5, del 6 al 8, el cual dice lo siguiente. Leo el pasaje. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero comentar un poco este pasaje antes. Acá vemos la interacción, si tomamos el término gracia en su acepción general, entre la gracia objetiva y la gracia en su acepción objetiva y la gracia en su acepción subjetiva. Tenemos a aquel que es justo, aquel que es bueno, es decir, aquellos que son percibidos como justos y buenos. La belleza de la justicia y de la bondad está en ellos, objetivamente hablando. Y es esta belleza de la justicia y de la bondad lo que los hace atrayentes a otros al nivel de querer incluso dar su vida por ellos. ¿Se entiende? Pero esto implica que en esta gracia, es decir, en esta disposición favorable hacia estas otras personas, eh, hay algo en estas personas que mueve a estos otros a actuar de esta manera, es decir, a, a dar la vida por aquel que es justo, por aquel que es bueno. ¿Ya? Sin embargo, cuando Dios hablamos de la gracia de Dios, esto no es así, porque en nosotros dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Más muestra su amor Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el amor de Dios es gratuito, viene de gracia, es un amor que proviene de la disposición de Dios de querer bendecirnos a pesar de que nosotros no tenemos nada en nosotros mismos que Dios, de lo cual Dios pueda deleitarse. Por lo tanto, Dios, en su amor, muestra su misericordia para sacar a este pecador de este hoyo de maldad en que se encuentra y hacerlo, formarlo en la imagen de Jesucristo para hacerlo agradable, objetivamente hablando, delante de Él. Entonces Dios se deleita en su obra en nosotros, cuando nos hace agradables ante Él al formarnos más y más en la imagen de Jesucristo. Pero el paso inicial es por gracia. Bueno, la gracia acompaña todo el proceso, pero es por gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada en nosotros mismos que nos recomiende delante de Dios. No hay nada en nosotros que sea objetivamente atrayente. Y que Dios nos mire y diga, Claudio tiene esto esta belleza ética que me hace buscarle y amarle por la belleza ética que está en él. No, no tenemos eso, somos pecadores. Entonces, cuando Dios muestra su gracia por nosotros en su misericordia en Cristo Jesús, lo tiene que hacer incondicionalmente y tiene que hacer un movimiento del cual Él toma la iniciativa. ¿Ok? Entonces voy a leer lo que dice acá. Dice, en este pasaje se nos presenta claramente la incondicionalidad de la gracia de Dios, quien nos concede su favor aun cuando nosotros, debido a que somos pecadores, no lo merecemos ni tenemos nada que dar a cambio de lo que se nos otorga. Tito 3 del 3 al 7. El preámbulo Efesios 2, 8, 10, es decir, los versículos del 1 al 7, nos habla sobre esto. Primero, describiendo nuestro estado miserable de muerte espiritual, en los versículos del 1 al 3, para luego describir la misericordia de Dios que en su gracia nos bendice en Cristo Jesús en la eternidad, para luego manifestar esa misericordia en el tiempo al rescatarnos por medio de Jesucristo del estado de pecado y muerte espiritual en que nos encontrábamos, ya que son los versículos del 4 al 7.
de notar que también el aspecto de la gracia mostrada en la eternidad lo podemos ver en la misma epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 4, cuando habla de que fuimos elegidos en Cristo Jesús. En realidad, todo ese pasaje nos habla de las bendiciones que en la eternidad nos dio por gracia en Cristo Jesús, que en el tiempo se manifiestan en la misericordia de Dios de sacarnos del hoyo en el que estamos. Pero esta gracia de Dios empezó en la eternidad, ¿ok? Cuando estábamos contemplados en el decreto de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿ok? Sigo leyendo. Notable es que en ningún lugar de aquella descripción se menciona al hombre obrando o mereciendo previamente la gracia. Al contrario, sino que es Dios solo quien hace la obra completa según su sola y soberana voluntad. Como ya hemos venido diciendo, en el hombre no hay nada en sí mismo eh, que mueva a Dios a buscar, a agradarse de este hombre que supuestamente tiene belleza ética en él. No, no hay nada. O sea, ese hombre que no tiene, si en sí mismo no tiene nada, menos van a tenerlo sus obras, porque sus obras emanan de una fuente que está más corrupta. Es el árbol, la calidad del fruto proviene de la calidad del árbol, como lo enseña la Biblia claramente. Por su fruto se conoce el árbol. El árbol malo no va a dar buen fruto y el árbol bueno no va a dar mal fruto. Como el árbol está malo, como Pablo describe acá al árbol en términos eh, miserables, entonces ese árbol malo, cuando da fruto, cuando ejerce su voluntad, ese fruto necesariamente va a ser malo, porque el árbol está mal, el árbol está corrupto, el árbol está podrido. Entonces, ¿qué cosa puede hacer el hombre para que Dios lo mire y se agrade de él? ¿Qué cosa? Por eso, por ejemplo, en Romanos 9, eh, el apóstol nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, porque no importa si quiere o corre el hombre, ese querer y ese correr están manchados de maldad, están manchados de corrupción. Es Dios el que tiene que tomar la iniciativa. ¿Ok? Sigamos leyendo. Algunos pasajes que implican características de la gracia de Dios son los siguientes. Romanos 9, del 15 al 16, de donde podemos deducir que esta es libre y particular, pues depende exclusivamente de la voluntad de Dios y va dirigida al individuo elegido. Está implicada la gracia, ¿por qué? No porque el término gracia aparezca acá, pero la idea o el concepto de gracia, en donde es incondicional, es decir, no tiene como referente aquel a quien Dios se dispone favorablemente, está presente en este versículo. Les leo el versículo, Romanos 9, del 15 al 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ok? Entonces, como les dije recién, como el árbol está malo, no importa que quiera o que corra este hombre malo. Ese querer y ese correr van a estar manchados de maldad. Y como van a estar manchados de maldad, no pueden ser agradables ante los ojos de Dios. Y si no pueden ser agradables ante los ojos de Dios, entonces nada que haga el hombre le va a recomendar delante de Dios, porque no es éticamente bello, no es éticamente, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no es un deleite ético. Y Dios no va a amar aquello que no sea éticamente perfecto, como en otro video enseñamos. ¿Ok? Entonces, tiene que ser por gracia, tiene que ser Dios el que tome el primer paso, tiene que ser Dios el que limpie a este hombre para que de estar en corrupción se transforme en alguien que sea un deleite para Dios. ¿Ok? Sigo leyendo, dice Isaías 43:25 nos enseña que la gracia de Dios procede del amor de Dios por sí mismo y que ese amor se expresa en misericordia hacia aquellos que carecen de mérito alguno. Es decir, porque Dios se ama a sí mismo es que Dios salva a su pueblo elegido. ¿Ya? Por amor de sí mismo, dice el pasaje lo siguiente. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Ok? Si Dios no borrase las rebeliones y se acordara de nuestros pecados, no estaría amándose a sí mismo. Me refiero al pueblo elegido de Dios. Que se entienda.
Por lo tanto, Él se ama a sí mismo porque Él prometió salvar a este pueblo. Y Él tiene que cumplir su palabra, porque cuando Dios se vincula en pacto, Dios cumple las condiciones de los pactos que Él hace. Entonces, por amor de sí mismo, borra las rebeliones de su pueblo y no se acuerda de sus pecados. Tiene misericordia de él. Sigo leyendo. Y Romanos 3, 21 a 24, que nos informa que la justificación en Cristo Jesús nos es dada gratuitamente por la gracia de Dios. Acá ya sale el término explícito. Leamos el pasaje, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, tengo que arreglar eso. Bueno, todavía tengo tiempo para editarlo. Ya, sigo leyendo. Entonces, la justificación es gratuita, tiene que ser gratuita porque nosotros no tenemos nada en nosotros que podamos ofrecer para que se nos justifique. Y es gratuitamente, somos justificados gratuitamente por su gracia. Acá la gracia es manifestada en el hecho de que Dios ofrece a Jesucristo como aquella justicia eh, por medio de la cual nosotros podemos llegar a ser justos delante de Él y que alcanzamos por medio de la fe, ¿ya? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, porque Él está favorablemente inclinado a su pueblo elegido. Sigo leyendo. Y esta parte es importante porque voy a tratar un tema polémico en el cual yo sostengo una postura que no es la hegemónica, por decirlo así, que tiene que ver con la gracia común. Ya que estamos hablando de la gracia, no podemos pasar por este concepto sin hablar del concepto de lo que es la gracia común. Así que acá voy a tratar este tema que, insisto, es un tema actualmente polémico dentro de la iglesia, de los calvinistas. Hay calvinistas que sostienen la gracia común, hay calvinistas que no sostienen la gracia común. Yo soy de aquellos que no sostienen la gracia común. Ya, voy a leerles lo que escribí acá al respecto. Dice. Ahora bien, lo siguiente que voy a mencionar es importante mantenerlo en mente, a fin de tener una comprensión correcta de la gracia de Dios. Una de las cosas que hemos de entender sobre la gracia de Dios es que esta es un atributo de Dios, no de las cosas que Dios da. Es decir, la gracia de Dios es la disposición favorable de Dios que tiene el objetivo de bendecir a un pecador miserable y sacarlo de ese estado de pecado. Es una actitud favorable, es algo que Dios tiene en sí mismo, no en las cosas que Dios da. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque podemos cometer el error de pensar de que porque Dios manda lluvia y hace salir el sol sobre los injustos, entonces estas cosas significa que Dios está favorablemente inclinado hacia el réprobo, por decirlo así, que es lo que enseña la gracia común. Sin embargo, si la actitud favorable de Dios es una actitud que proviene de Él hacia su pueblo elegido con el objetivo de rescatarlo de la miseria en la que se encuentra, entonces esta no puede ser una inclinación hacia transversal tanto a elegidos como a réprobos, porque entonces no habrían réprobos. Eso como punto inicial. Y dejando de lado otros tipos de incoherencias que yo considero, por ejemplo, la incoherencia de querer la salvación de aquellos a quienes Dios no tiene la intención de concederles la fe, por ejemplo. Sigo leyendo. La gracia de Dios en términos de disposición favorable solo se dirige al elegido, no al réprobo, y, por lo tanto, que Dios derrame lluvia y ponga el sol sobre el réprobo no implica que esté favorablemente dispuesto hacia él. Así como el hecho de que la calamidad y el desastre también afectan al elegido no significa que Dios no esté favorablemente dispuesto hacia ellos, ¿se entiende? O sea, uno puede cometer el error de pensar de que si Dios
que Dios te envíe lluvia o te envíe cosas beneficiosas en cierto sentido, en sí mismas beneficiosas. Entonces significa que Dios está favorablemente dispuesto hacia ti, es decir, te está derramando su gracia. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano recibe desastres y recibe calamidades y recibe injusticia? ¿Significa que Dios no está favorablemente dispuesto hacia ellos? ¿Se entiende la idea? No podemos concluir de buenas a primeras que el hecho de que Dios conceda cosas beneficiosas a alguien significa que Dios está eh, favorablemente dispuesto hacia esa persona. ¿Ya? Ese es el punto. Sigo leyendo. Romanos 8:28 nos enseña que, providencialmente, todas las cosas, incluidas aquellas consideradas como natural o éticamente malas, están dispuestas y ordenadas para tener como consecuencia final el bien del bien del pueblo de Dios. Es decir, la gracia de Dios está detrás de todos los eventos de la vida del elegido. Es, es la gracia de Dios la que ordena todas las cosas, sean buenas o sean malas, para el bien del elegido, como Romanos 8:28 nos enseña. Sigo leyendo. Como doctrina espejo a aquellos que no han sido elegidos por Dios para ser rescatados de sus pecados, los réprobos, se les han ordenado providencialmente todas las cosas para el fin último que les espera, que es el castigo por sus pecados. Es decir, así como todas las cosas han sido ordenadas para el bien del elegido, por la gracia de Dios y por el amor de Dios que tiene hacia ellos, de la misma manera, todas las cosas han sido ordenadas no para el bien del réprobo, sino para prepararlo para aquello para lo cual fue creado, que es el hecho de que Dios quiera mostrar en él su ira y hacer notorio su poder. Entonces, este mismo concepto de llenar la copa de ira que está determinada es un concepto que llama mucho a esta noción que estoy expresando. De que cada cosa que ocurre en la vida del réprobo en realidad está buscando llenar la medida de la ira de Dios que Dios tiene contemplada para ese réprobo. Sigo leyendo. Pasajes como Filipenses 1:28, Segunda de Corintios 2 del 15 al 16 o Romanos 9:24, cuando habla de que tanto elegidos como réprobos son preparados para glorificar a Dios según el destino que Dios dispuso para ellos, enseñan claramente esta verdad. En otras palabras, no hay tal cosa como una gracia común, es decir, una disposición igualmente favorable por parte de Dios tanto a elegidos como a réprobos. Sea como fuere que llamemos al fenómeno de Dios otorgando beneficios al réprobo, gracia no es el término apropiado. Acá tengo una nota al pie, que es la nota 6, se las voy a leer. La nota 6 define qué es lo que es la gracia común. La gracia común es la doctrina que enseña que Dios ama o está favorablemente dispuesto no solamente al elegido, sino también al réprobo impío, y que este amor o favor, específicamente por el réprobo impío, se manifiesta en uno, el darle a ellos toda especie de bienes terrenales beneficiosos, es decir, lluvia, sol, comida, amigos, familia, felicidad, etc. Y en 2, varias obras providenciales en sus corazones y vidas, por las que se les restringe de cometer ciertos pecados externos e incluso operar en una sociedad funcional, una sociedad en la que ellos, los réprobos, cuidan y se preocupan el uno por el otro. NB, una perspectiva que esencialmente confunde gracia con providencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la gracia común. Yo estoy en contra de esa doctrina. Yo no creo que sea una doctrina coherente con el testimonio bíblico. Por supuesto, en este artículo, que es un artículo corto, yo no profundizo a fondo, no profundizo en esto y en los argumentos en contra del concepto de la gracia común. Pero ya entrego algunas luces de por qué yo por lo menos no estoy de acuerdo con esta doctrina. Sigo leyendo. El Salmo 73:18 nos enseña en qué sentido debemos entender aquellos supuestos beneficios de gracia que Dios otorga a los no elegidos. Y los llamo supuestos beneficios de gracia porque estoy pensando en cómo los contempla la perspectiva de la gracia común. Yo los contemplo como beneficios, es decir, entregan beneficios temporales como alimento, como techo, como abrigo, como momentos agradables con aquellas personas que aman.
pero no son beneficios cuyo objetivo sea buscar la salvación de ellos. ¿Ya? Entonces, ya, voy a leer el Salmo 73, 18, dice así. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Salmo 73, 18. Les recomiendo que lean todo el Salmo para que puedan entender a qué me refiero. En este Salmo, el salmista casi resbala debido a que sentía envidia de la prosperidad de los impíos, quienes, sin temer a Dios e incluso desafiándole abiertamente, viven sus vidas en relajo y sin sobresaltos. Mas luego, el salmista, después de luchar internamente con esto, al entrar al santuario a presentarse ante Dios, entendió que Dios no les concede estos beneficios por gracia, sino que al final de sus vidas les cobrará estos beneficios que les otorgó, debido a que no quisieron agradecerle ni acercarse a él. Romanos 1:21, por supuesto, porque están corruptos. Entonces, por tendencia, el ser humano muerto en delitos y pecados naturalmente no va a buscar a Dios, no va a agradecer a Dios. Sigo leyendo. De manera que los beneficios que debieran llevarles a Dios los alejan de Él, convirtiéndose estos beneficios en deslizaderos. ¿Ok? Sigo leyendo. Otro ejemplo de algo que debiese ser un beneficio para el que lo escucha, pero que resulta en maldición para el réprobo, es la predicación del Evangelio, que debiendo ser una buena noticia para el hombre pecador, es rechazado impíamente por los incrédulos, a quienes Dios no les concede ojos para ver ni oídos para oír, como Juan 12:36 al 41 enseña. Tienen el beneficio de escuchar el mensaje de liberación y reconciliación de Dios, pero en vez de recibirlo con alegría, lo repudian. Primera de Corintios 1:18. Sin embargo, aún en esto Dios es glorificado, como Pablo mismo lo expresa. Y acá les voy a leer el pasaje de 2 de Corintios 2, del 14 al 16. Dice así. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente es olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, tanto el hecho de que gente rechace el Evangelio como el hecho de que gente abrace el Evangelio, en ambas cosas Dios es glorificado. El pasaje de Filipenses 1:28 nos relata que la persecución o la oposición al cristiano es una bendición que Dios le entrega al cristiano. Y es una señal, una eidexis, como dice la palabra griega, una señal, un indicio de que va a salvación. Mientras que el oponerse al cristiano, el oponerse a lo que Dios ha revelado, es un indicio de que aquella persona va a perdición. Y el pasaje termina diciendo, y esto de Dios. Vayan a leer eh, Filipenses 1:28 para esto. ¿Ok? En otras palabras, estos indicios, estas señales, estas cosas son ordenadas por Dios mismo de esta manera. Y de esta manera Dios se glorifica tanto en los que se salvan como en los que se pierden, tanto en los que son perseguidos por causa de su nombre como en los que los persiguen por causa del nombre de Cristo. ¿Se entiende? Sigo leyendo. La doctrina de la gracia común, en mi opinión, agrega innecesariamente un grado de inconsistencia a lo que las Escrituras nos enseñan, debilitando nuestro discurso no solo frente al incrédulo, pues no le hablamos la verdad, sino también ante nuestros oponentes, que van a ver a través de la inconsistencia un bache por el cual concentrar sus ataques. Al ser una doctrina problemática y, además, carente de base en la escritura, debiese ser desechada en busca de una mejor y más integralmente consistente explicación de la relación de Dios con el réprobo. Y acá tengo una nota al pie. Acá, durante toda esta parte en que trato con la gracia común, me estoy refiriendo al réprobo, para que se tenga claro. Y por eso escribo esta nota al pie que es importantísima, especialmente para mis hermanos calvinistas. Dice así. Aclaro que réprobo e incrédulo no son términos sinónimos. Que alguien sea incrédulo no significa que sea réprobo. Nosotros mismos éramos incrédulos antes de ser salvados por la gracia de Dios. Por lo tanto, el ser incrédulo no es automáticamente réprobo. ¿Ya? Sigo leyendo. Dios no nos ha dado conocimiento certero sobre quién es réprobo y, por lo tanto, no debiésemos considerar y tratar a los incrédulos como si fuesen réprobos. Por el contrario, debemos predicarles la verdad en amor, esperando que Dios haga su obra poderosa en ellos. ¿Se entiende? O sea, el Evangelio debe ser predicado a toda criatura.
Y que una persona sea réproba no implica necesariamente, o sea, sea incrédula no implica necesariamente que sea réproba. Y por lo tanto, esta actitud eh, de menosprecio que muchas veces tienen algunos hermanos calvinistas por los incrédulos, o incluso de cierta impaciencia que tienen hacia ellos o incluso hacia otros hermanos de otras tradiciones que están dentro de la ortodoxia, por ejemplo, por supuesto, eh, en realidad no le hacen, no es una actitud que pueda emanar de esta enseñanza. Es decir, el que la gracia no sea común no te da derecho a tratar a las personas como si fueran todos unos réprobos que merecen la ira de Dios. Al contrario, eso no lo sabes, y aun si lo supieras, tú estás ordenado a amar a tu prójimo, sea réprobo o no lo sea. Y en ese amar a este prójimo busca hacerles bien, les busca presentar la verdad en amor, les busca eh, corregir en sus ideas y busca en oración que Dios abra sus corazones para que puedan llegar al conocimiento de Cristo. Insisto, del incrédulo, porque nosotros no sabemos quiénes son réprobos. Ahora, esto significa que no debemos contender ardientemente por la fe. No, hay lugar para hacer uso de los recursos retóricos, hay lugar para manifestar un nivel de ira santa ante la impiedad de los incrédulos. Hay un lugar, pero detrás de todo esto tiene que haber amor hacia ellos y un real y un sincero deseo de que crean en el Evangelio de Jesús. Por supuesto, Dios es el que va a determinar esto al final. Es su voluntad, es su salvación. Pero nosotros debemos obrar según lo que se nos manda, no según lo que desconocemos. Y nosotros desconocemos quiénes son reprobados y quiénes no. Así que en ese sentido debemos moderar nuestras pasiones, tener mucha paciencia y tolerancia y amar, por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. Sigo leyendo, ahora viene la conclusión. Dice, en conclusión y a modo de resumen, la gracia de Dios es la disposición de su voluntad de favorecer en Cristo incondicionalmente al pecador elegido, mostrándole su misericordia al salvarle de sus pecados. A su vez, la gracia es un atributo de Dios, no que Dios otorga, pues Dios solo otorga su gracia a sus elegidos. La gracia de Dios es una disposición favorable exclusiva por parte de Dios hacia sus elegidos. Mientras que los beneficios que reciben los no elegidos, es decir, los réprobos, finalmente testificarán en contra de ellos en el día del juicio y, por lo tanto, los beneficios que Dios da a los no elegidos simplemente aumentan la ira de Dios contra ellos, debido a la rebelión de estos y su negativa de agradecer a Dios y glorificarle, algo que es esperable por causa de que están muertos espiritualmente. Por el contrario, Dios mira al pecador elegido en Cristo, lo mira en Cristo, para que se entienda, y al verle en Cristo extiende su gracia sobre él, tanto en la eternidad como en el tiempo. Si hemos llegado a creer en Cristo para salvación, la humildad y el agradecimiento debiesen emanar naturalmente de nosotros hacia Dios que, sin que lo merezcamos, tuvo misericordia de nosotros. ¿Ok? Es la conclusión, que es como un sumario de todo lo que venía diciendo. Y ese sería el capítulo número 1 de este pequeño librito. No va a ser un libro muy largo, yo creo que no va a tener más de 50 hojas, si es que. Y espero mantenerlo así, sencillo, eh, claro, eh, entendible para para todas las personas y todos los hermanos, y independiente del nivel que tengan de conocimiento teológico. Por supuesto, acá no se responden todas las preguntas que pueden salir, pero si ustedes quieren o tienen preguntas, pues las pueden dejar en los comentarios o pueden entrar a mi grupo de WhatsApp y podemos conversar, ¿ok? Volvamos acá. Ok. Ok, hermanos, espero que esto haya sido beneficio para ustedes. Espero que haya sido un texto claro, entendible
Eh, si tienen dudas, acá en el cuadro abajo pueden preguntarme, entrar a mi grupo de WhatsApp y hablamos en mi grupo de WhatsApp que de la Hermandad de Cristianos Calvinistas. Pueden entrar a mi grupo y conversar y lo arreglo. O si no, pueden dejar en los comentarios sus dudas y yo en la medida de lo posible voy a ir contestándoles. Digamos, meditemos en la gracia de Dios, constantemente, por la gracia que estamos nosotros eh, firmes en Cristo Jesús. Es la gracia la que nos va a llevar con firmeza a nuestro destino final, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús, a tener la imagen de Jesucristo en nosotros. Mi CPU, la RAM de mi CPU está, pero uff, apenas. Espero que el video haya quedado bien grabado, por lo menos el audio se escuche bien. Eso, hermano. Como digo siempre, pueden buscarme en mis redes sociales aquí. Si lo que yo les he entregado les sirve, les beneficia, les bendice, los edifica, pueden considerar apoyarme acá en Patreon o en PayPal. Les recomiendo PayPal, es mucho más fácil. Pero aún si no quisieran hacerlo, porque esto no es obligatorio, eh, yo voy a seguir haciendo esto porque yo amo hacer esto. ¿Ok? Entonces, seamos buenos vereanos, vayamos a la escritura siempre para saber si estas cosas son así. Examinadlo todo, retened lo bueno y solideo gloria.